No sé muy bien cómo contártelo sin que suene exagerado, pero te juro que anoche pensé que me estaba muriendo. No físicamente, sino por dentro, como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y hubiese apretado todo lo que soy. Empezó con un golpe seco, algo que no tendría que haberme afectado tanto, pero que me dejó temblando. Abrí la puerta de casa y encontré a Clara sentada en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada en la pared, llorando en silencio. Ni siquiera me vio entrar al principio. Tenía las manos en la cara, el móvil tirado a un lado, y respiraba como si hubiese corrido una maratón. Lo primero que pensé fue que había pasado algo grave con su familia. O que le habían dado una mala noticia en el trabajo. Pero cuando levantó la cabeza y me miró, hubo algo en su expresión, como un miedo contenido, como si estuviera esperando que yo le dijera algo terrible, que me dejó sin palabras. No sabía qué hacer. No sabía si debía acercarme, si debía preguntarle, si debía abrazarla, si debía fingir que no había visto nada. Esa incertidumbre fue tan fuerte que me quedé quieto, como un idiota, con las llaves aún en la mano, sin saber si daba un paso o me daba la vuelta. Cuando finalmente me acerqué, ella hizo un gesto extraño, como si quisiera detenerme pero sin levantar la mano, como si tuviera miedo de que la tocara. Y te juro que ahí se me clavó algo. No era la primera vez que la veía llorar, pero sí era la primera vez que parecía asustada de mí. O mejor dicho, de mi reacción. Y eso, sinceramente, me encendió todas las alarmas. No de infidelidad, no aún. Era un miedo distinto, como si estuviese escondiendo algo que no sabía cómo soltar. Algo que llevaba demasiado tiempo aguantando. Me agaché frente a ella, intentando no sonar brusco, y lo único que conseguí decir fue, Clara, dime qué pasa. Ella negó con la cabeza, como si ese gesto fuera suficiente para cerrar la conversación. Y luego, casi sin aire, murmuró, no quiero hablar ahora, por favor. Lo dijo sin enfado, sin reproches, pero con una mezcla de agotamiento y ansiedad que me dejó congelado. Me aparté, me senté en el suelo a su lado, sin rozarla, y me quedé ahí, esperando. No sé cuánto tiempo pasó. Quizá 10 minutos, quizá media hora. Al final, se levantó sin mirarme, recogió el móvil y se encerró en el baño. Y yo me quedé en el pasillo, sintiendo un vacío raro en el pecho, como si la casa ya no fuese mía. Sé que puede sonar exagerado empezar así, pero es que ese momento, ese gesto suyo, fue como abrir una puerta a algo que llevaba tiempo notando, aunque no quisiera reconocerlo. No te hablo de los típicos detalles que la gente usa para justificar sospechas, olvidos raros, salidas inesperadas, cambios en la rutina, sino de una distancia que se había metido entre nosotros sin que yo supiera exactamente cuándo. Una distancia que yo había preferido ignorar porque, sinceramente, no pensé que pudiera crecer tanto. Ni tan rápido. A veces creo que todo empezó un mes antes, una tarde cualquiera en la que Clara llegó a casa y se quedó mirando nuestra cocina como si le resultara ajena. Fue un detalle mínimo, una tontería, algo que cualquiera podría pasar por alto. Pero ese gesto, ese segundo en el que la vi desconectada, me hizo sentir que había algo dentro de ella que se estaba moviendo sin que yo pudiera verlo. Me dijo que estaba cansada, y yo lo acepté como siempre, porque llevaba unas semanas estresada con el cierre trimestral en la oficina. Pero ahora, repasándolo, creo que ese fue el primer momento en el que yo intuía que había un muro nuevo entre nosotros. Y no quise verlo. Después vinieron pequeñas cosas, conversaciones que se quedaban a medias porque ella parecía en otra parte, risas suyas que sonaban más a cortesía que a alegría real, noches en las que se acostaba antes que yo, como si quisiera evitar mis preguntas, mi presencia o simplemente la obligación de estar cerca. Nada grave. Nada evidente. Todo perfectamente explicable si uno quiere explicarlo. Y, claro, yo quería. No por ingenuidad, sino por inercia.
porque cuando llevas años con alguien, te acostumbras a pensar que los baches se resuelven solos. Que basta con esperar. Que el amor es así, que sube y baja. Pero el bajón de Clara no era un ciclo. Era una caída libre. Yo intentaba compensarlo siendo más atento, más paciente, más, lo que fuera que pensé que podía ayudar. Le preparaba cenas cuando sabía que volvía tarde, le daba espacio cuando parecía necesitarlo, le proponía planes cuando la veía hundida. Pero cuanto más hacía, más parecía alejarse. Como si mis intentos de acercarme la empujaran aún más hacia dentro de sí misma. Hubo una noche especialmente rara. Un jueves. Estábamos cenando tortilla de patatas, que por cierto, le quedó salada, pero ni siquiera eso mencioné, y estábamos hablando de algo tan trivial que ni lo recuerdo. Ella de pronto soltó el tenedor, suspiró hondo y dijo, no sé si estoy bien. Lo dijo como quien deja escapar un pensamiento sin pensarlo demasiado. Me asusté. Le pregunté si era ansiedad, si era agotamiento, si tenía algún problema que no sabía cómo decirme. Y ella me respondió algo que todavía no entiendo del todo, es como si estuviera viviendo en piloto automático. Yo pensé que era una crisis personal. Algo suyo. No algo nuestro. Mucho menos algo que tendría que ver con otra persona. Pero la frase se me quedó clavada, porque transmitía una especie de desconexión interna que yo no sabía cómo manejar. Intenté hablar más, profundizar, ayudarla a sacar lo que fuese que tenía dentro. Pero ella cerró la conversación con un ya se me pasará. Y como un tonto, lo acepté. A partir de ahí, la incomodidad entre nosotros se volvió casi física. Había noches en las que dormíamos espalda con espalda y, aunque solo hubiera 20 centímetros entre nuestros cuerpos, parecía que había kilómetros. Yo me decía que era temporal. Que estaba cansada. Que ya volvería a ser la de siempre. Y mientras yo me decía eso, mi estómago se iba cerrando un poco más cada día. Era como llevar un peso encima que no sabía cómo soltar, como una ansiedad silenciosa que se acumulaba sin motivo concreto, solo por intuición. Y lo peor de todo es que, antes de sospechar nada, ya estaba sufriendo. No por celos. No por miedo a perderla. Sino por la sensación incómoda de que algo se estaba rompiendo lentamente delante de mis ojos y yo no sabía dónde poner las manos para sujetarlo. Lo hablé contigo una vez, ¿te acuerdas? Te dije que Clara estaba rara, que algo le pasaba. Tú me dijiste que a veces las parejas pasan por épocas así, que no tenía por qué ser nada grave. Y yo te creí. Porque quería creerlo. Porque necesitaba creerlo. Pero volvía a casa cada día con esa especie de nudo que yo mismo intentaba ignorar, diciéndome que todo era pasajero, que no debía darle vueltas. Pero ese nudo, amigo, no nació ayer. Creció durante semanas. Y anoche, al verla llorando en el suelo del pasillo, entendí que mi intuición no había estado equivocada. Que había algo más grande, más profundo, más oscuro de lo que yo había permitido pensar. Todavía no sabía qué era. Todavía no sabía hasta dónde llegaba. Todavía no sabía que la segunda parte de todo esto iba a destrozarme. Pero ya estaba atrapado, sin darme cuenta, en la antesala de una verdad que cambiaría todo. Y lo peor es que, incluso ahí, sentado a su lado en aquel pasillo frío, aún seguía pensando que podía arreglarlo. Lo que pasó 3 días después de aquella escena del pasillo todavía me cuesta explicarlo sin que me tiemble algo por dentro, porque no fue una revelación súbita ni un objeto olvidado ni un mensaje sospechoso ni nada de lo que la gente suele contar cuando habla de infidelidades, fue algo mucho más simple, más directo y al mismo tiempo más devastador porque no tuve que interpretar nada, no tuve que atar cabos, no tuve que suponer, lo vi con mis propios ojos y lo escuché con mis propios oídos en una situación en la que jamás habría esperado encontrarme con algo así. Ese día, un domingo por la mañana,
Me levanté antes que Clara porque llevaba un par de semanas durmiendo mal y pensé que quizá dando una vuelta por el barrio se me despejaría la cabeza. Había dormido unas 3 horas y media, así que me vestí casi a oscuras para no despertarla y salí sin hacer ruido. La calle estaba húmeda por una lluvia ligera de madrugada y hacía un frío raro para ser finales de mayo en Madrid, pero agradecí el aire fresco porque me quitaba un poco la sensación de peso que llevaba desde la noche en que la vi derrumbarse en el pasillo. Caminé un rato sin rumbo, compré un café en un bar que ya tenía las mesas fuera y me quedé un rato sentado en un banco mirando cómo la ciudad se desperezaba sin que mi cabeza consiguiera ordenarse del todo. Volví a casa mucho antes de lo previsto porque al final no conseguí tranquilizarme. Abrí la puerta con la llave, como siempre, y lo primero que noté fue un olor a ducha reciente, no a perfume, sino a humedad cálida en el aire. No me pareció raro. Clara solía ducharse temprano incluso los domingos. Dejé las llaves en la entrada, colgué la chaqueta en el perchero y me dirigí hacia el salón pensando que quizá la encontraría con el portátil, revisando cosas del trabajo como solía hacer cuando estaba inquieta. Pero el salón estaba vacío. La cocina también. Y el silencio era tan absoluto que pensé que quizá seguía dormida y que lo que había olido no era reciente. Entonces escuché un ruido muy leve en el pasillo, como un golpe suave contra una puerta, y me acerqué sin pensar demasiado. A medida que avanzaba, un detalle me llamó la atención: la puerta del despacho estaba entreabierta. Clara nunca la dejaba así. Era maniática con eso. O la cerraba del todo o la dejaba muy abierta. Eso de estar a medio camino no era suyo. Me acerqué y, sin saber muy bien por qué, empujé la puerta con suavidad. Y ahí fue donde todo se desmoronó. Dentro del despacho, Clara no estaba sola. Estaba sentada en la silla donde yo suelo trabajar, con el cuerpo inclinado hacia adelante y la cara escondida entre las manos, y frente a ella, de pie, apoyado en la mesa, estaba un hombre que yo no había visto en mi vida. Tenía el pelo mojado, la camiseta arrugada como si se la hubiera puesto deprisa, y las manos aún húmedas, como si hubiese salido del baño hacía apenas unos segundos. Los dos levantaron la cabeza al mismo tiempo cuando me vieron en la puerta, pero mientras Clara se quedó con la boca entreabierta, como si no supiera qué hacer, el tipo retrocedió un paso, como sorprendido, pero sin mostrar ni miedo ni vergüenza, más bien una especie de incomodidad práctica, como quien sabe que la situación es grave pero no insoportable para él. Tardé un segundo en reaccionar. No supe ni qué parte mirar primero. La distancia entre ellos. Su expresión. El gesto torpe de ella intentando levantarse. Las gotas en el suelo cerca de la puerta del baño. El silencio repentino que se hizo tan pesado que me obligó a tragar saliva. Dije lo primero que me salió, no porque tuviera sentido, sino porque necesitaba romper ese vacío insoportable. ¿Quién eres? El tipo se frotó la nuca, incómodo, y dijo, sin mirarme directamente, no quería estar aquí cuando volvieras. Ha sido mala suerte. Esa frase, así, con esa calma, me golpeó más que si me hubiera insultado. Era la confirmación de que esto no era un malentendido, no era una coincidencia, no era nada que pudiera resolverse con una explicación razonable. Él no debería haber estado en mi casa. Y sin embargo, ahí estaba, hablando como si solo se hubiera equivocado de hora. Clara dio un paso hacia mí, con las manos temblorosas. Déjame explicarlo. Su voz estaba ronca, como si llevara rato llorando. Yo no podía moverme. Estaba clavado al suelo, mirando a los dos, intentando comprender cómo había podido llegar a ese punto sin darme cuenta. Ella repitió, casi susurrando, por favor, déjame explicarlo. Me habría gustado decir algo inteligente o firme o incluso hiriente, pero lo único que me salió fue, ¿cuánto tiempo? El hombre bajó la mirada. Clara cerró los ojos. Y yo entendí que la respuesta no iba a gustarme. Ella abrió la boca para hablar, pero él se adelantó,
quizá porque intuía que ella no podría completar la frase. No debería haber venido hoy, dijo, con un tono que me hizo hervir por dentro. Ella dijo que estarías fuera hasta media tarde. Esa frase, dicho así, como si hablaran de un horario de trabajo, me atravesó. Clara lo interrumpió, nerviosa, cállate. Por favor, cállate. Pero ya era tarde. Yo ya sabía lo que necesitaba saber. No el tiempo exacto, no los detalles, no el motivo. Pero si la verdad esencial, esto no había sido un accidente ni un impulso momentáneo. Habían planificado que él viniera mientras yo no estaba. Y fallaron el cálculo. Eso era todo. No sé cómo conseguí mantenerme en pie. Sentía las piernas tensas como si fueran a fallar en cualquier momento. Él dio un paso hacia la puerta, intentando salir del despacho, pero yo levanté la mano sin tocarlo, solo para detenerlo. No te muevas, dije con una voz que ni siquiera reconocí como mía. Él se quedó quieto, probablemente más por prudencia que por respeto. Clara volvió a dirigirse a mí, con lágrimas en los ojos. No tenías que enterarte así. Esa frase me encendió algo que no sabía que tenía dentro. Me acerqué un poco más y dije, así, ¿de qué otra manera querías que me enterara? Ella tembló. Él miró al suelo. Yo respiraba como si me faltara aire. Quise preguntarlo todo a la vez. Quise entender por qué, cuándo, cómo. Quise saber qué le había pasado para que terminara ahí, con un desconocido en nuestro despacho, a las 9 de la mañana de un domingo. Pero mi cabeza no funcionaba. Las preguntas se mezclaban y chocaban, y ninguna salía entera. Me llevé la mano a la frente y dije, casi sin voz, sal de mi casa. Él asintió sin decir nada. Pero Clara dio un paso hacia mí y habló con desesperación. Es mi culpa. No lo eches así. Déjame hablar contigo primero. Yo la miré sin poder reconocer a la persona que tenía delante. A él no tengo nada que decirle. Que se vaya. Ahora. Ella se giró hacia él. Él asintió otra vez, como si estuviera acostumbrado a salir por la puerta trasera de situaciones que no le pertenecían. Pasó a mi lado despacio, sin rozarme. Cuando salió al pasillo, escuché el sonido de la puerta principal al cerrarse. Y entonces todo el peso cayó sobre nosotros dos. Clara se quedó quieta frente a mí, como si no supiera si podía acercarse o no. Yo tuve que sentarme en la cama del despacho porque sentía que si seguía de pie me iba a desplomar. Ella intentó sentarse cerca, pero levanté la mano para detenerla. No podía soportar sentir su proximidad. Dime la verdad, dije, mirando al suelo. Ella tardó unos segundos en responder. No sé por dónde empezar. Esa respuesta me llenó de rabia contenida. Por el principio. Por el día en que decidiste que esto era una opción. Ella tragó saliva. No fue así. No fue una decisión. Fue algo que me desbordó. No lo supe manejar. Esa frase me dolió más de lo que debería. No porque fuera cruel, sino porque sonaba sincera. Sonaba a alguien que llevaba tiempo atrapada en algo que no había sabido parar. Pero aunque pudiera entender el caos emocional que ella describía, no podía justificarlo. No podía aceptarlo. No podía integrarlo en la historia que yo creía que teníamos. La miré finalmente a los ojos. ¿Cuánto tiempo? Ella bajó la mirada. 1 mes. Yo dejé escapar una risa amarga que no pude controlar. 1 mes, repetí, sin reconocer mi propia voz. 1 mes en el que yo estaba aquí pensando que estabas rara, que estabas triste, que estabas agobiada. Y resulta que estabas, con él. Ella se llevó las manos a la cara. No es solo eso. No es lo que crees. No era una relación. Se quedó sin palabras. ¿Qué era?
Clara. Ella sacudió la cabeza. No sé explicarlo. No sé. Yo asentí, sintiendo que cada palabra suya me hundía un poco más. ¿Lo querías? Ella respondió muy rápido, como si temiera que la pregunta se quedara flotando demasiado tiempo. No. No lo quiero. No lo quise nunca. Esa frase, aunque no calmó nada, sí me dio una punzada de confusión. Porque no parecía mentira. Era lo único que había dicho con firmeza desde que empezó todo. Pero incluso así, eso no cambiaba el hecho de que yo había vuelto a casa y me la había encontrado con otro hombre. En nuestra casa. En nuestro espacio. En nuestra rutina. Sin excusas, sin interpretaciones, sin señales pequeñas. Una verdad gigantesca puesta delante de mí sin avisar. Ella dio un paso hacia mí y esta vez no levanté la mano para detenerla. No porque quisiera que se acercara, sino porque ya no tenía fuerzas para nada. Se sentó en el suelo, frente a mí, como si quisiera ponerse a mi altura sin invadirme. No fue por él, dijo, con la voz rota. Fue por mí. Porque llevo meses sintiéndome vacía y perdida y no sabía cómo decírtelo sin que pensases que era culpa tuya. Y cuando él apareció, me agarré a algo que no entendía. No fue deseo. Fue confusión. Y miedo. Yo la escuchaba sin moverme, sin saber si creerla o no, sin saber si esa explicación hacía las cosas más comprensibles o más dolorosas. Porque en el fondo, aunque su explicación pudiera ser honesta, el daño ya estaba hecho. Cuando se calló, pasaron varios segundos en los que ninguno de los dos respiró con normalidad. Ella levantó la mirada y dijo, no quiero perderte. Yo la miré con un dolor que no sé cómo describir sin sonar melodramático. Ya me perdiste, dije, no como amenaza, sino como un hecho que aún no había terminado de aceptar. Esa fue la primera vez, en toda nuestra historia, en la que sentí que mi vida se había dividido en un antes y un después. Y lo peor es que ese domingo solo fue el comienzo del derrumbe. Lo que vino después no fue más fácil, ni más claro, ni más soportable. Pero ese instante, ese despacho, esa imagen de ambos juntos, fue la definición exacta de lo que significa descubrir algo que no buscabas pero que te cambia para siempre. Cuando pienso en aquella tarde, todavía siento el mismo nudo que me dejó sin aire mientras intentaba mantenerme en pie frente a Clara, porque desde el momento en que cerró la puerta detrás del tipo, el silencio que quedó entre nosotros no era un silencio normal, era un silencio que pesaba como si la casa entera dependiera de lo que dijéramos a continuación. Yo estaba sentado en el borde de la cama del despacho, con las manos apoyadas en las rodillas porque si las levantaba me temblaban, y Clara estaba en el suelo, como si hubiera decidido que no merecía sentarse a mi altura, pero sin atreverse tampoco a acercarse demasiado. Al principio no dije nada, no porque no quisiera hablar, sino porque no sabía por dónde empezar. Ella intentó romper el silencio 2 veces, pero solo le salió un susurro y luego un sollozo ahogado que hizo que apartara la mirada para no dejarme llevar por la compasión, porque me conocía demasiado bien y sabía que si la miraba directamente me desmontaría antes de tiempo. Cuando finalmente pude hablar, la voz me salió más baja de lo normal, como si me costara articular cada palabra. Dime la verdad completa, de una vez. Ella levantó la cabeza despacio, con los ojos hinchados y las mejillas marcadas, y asintió, pero tardó tanto en abrir la boca que tuve que repetir, completa, Clara. Sin suavizar nada. Ella respiró profundamente, se secó las mejillas con el dorso de la mano y dijo, no fue algo que buscara. Ni algo que planeara. Empezó como una conversación, una tontería, algo que pensé que me ayudaría a despejarme porque llevaba semanas sintiéndome desbordada. Y cuando me di cuenta, ya estaba atrapada en algo que no entendía. La interrumpí antes de que siguiera, no por crueldad, sino porque la palabra atrapada me sonó a excusa. ¿Atrapada en qué? Porque yo te vi con él hoy, Clara.
No estabas atrapada. Estabas con él en nuestra casa. En nuestro despacho. No puedo creer que esa sea tu versión. Ella bajó la mirada de inmediato, como si supiera que había dicho algo torpe. Lo sé. Y no quiero justificarlo. Solo quiero que entiendas cómo llegué ahí. Yo solté una carcajada seca que no pude contener. ¿Cómo llegaste? No necesito un mapa. Quiero hechos, Clara. Cosas concretas. Quiero saber por qué dejaste que alguien entrara en nuestra vida de esa manera mientras yo hacía todo lo posible por entender qué coño te pasaba. Ella tragó saliva y se pasó las manos por el pelo, visiblemente alterada. Fue porque me sentía vacía, perdida, desconectada de todo. No era él. Era yo. Era esta sensación constante de no saber quién era ya, de que todo me superaba y no sabía cómo decírtelo sin preocuparte más de lo que ya te veía preocupado. Esa frase me dolió más de lo que esperaba, porque implicaba que ella había visto mi malestar, que sabía que yo estaba intentando acercarme, que era consciente de mi esfuerzo, y aún así eligió callarse y apoyarse en un desconocido. Si lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste?, pregunté, sin levantar la voz pero con un cansancio que me raspaba por dentro. Ella se llevó la mano al pecho, como si le costara respirar. Porque no quería romper lo que teníamos. Pensé que si te lo decía, pensarías que ya no te quería o que había dejado de confiar en ti. Y no es así. Nunca ha sido así. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Pues lo rompiste igual. Y peor. Porque lo que pasó hoy no es una crisis personal ni una búsqueda de identidad. Es una traición. Y no me vengas con que él no significaba nada, porque si no significaba nada, no estaría desnudo en mi casa a las 9 de la mañana. Ella sollozó al escuchar eso y negó con la cabeza repetidamente. No estaba desnudo. Y no pasó nada hoy. No llegamos a hacer nada. Yo levanté la mirada de golpe, incrédulo. ¿De verdad crees que eso cambia algo, que porque no llegaron a hacerlo hoy significa que no lo hicieron antes, o que no lo iban a hacer en cuanto me fuera? Ella apretó los labios y apartó la mirada, como incapaz de negar algo que ya era evidente. No te voy a mentir. Sí pasó antes. Pero no hoy. Hoy, yo le pedí que viniera para hablar. Para poner fin a esto. Para aclararme. No era una cita. Ese intento de explicación encendió la discusión de verdad. Una cita, eso era antes entonces, una serie de citas, en dónde, en qué momentos, mientras yo trabajaba, mientras yo intentaba entender qué te pasaba, mientras tú te metías en la cama conmigo aparentando normalidad. Ella se llevó las manos a la cara y empezó a llorar sin intentar ocultarlo. No quiero que me mires así. No quiero que creas que disfruté haciéndote daño. Me levanté de golpe, no por enfado, sino porque necesitaba moverme para no estallar. Caminé por el despacho, respirando fuerte, intentando no gritar, porque aunque me hervía la sangre, gritar no iba a arreglar nada. No se trata de que hayas disfrutado o no. Se trata de que lo hiciste. De que lo permitiste. De que dejaste que ese tío entrara en tu vida mientras yo intentaba mantenerla nuestra en pie. Ella se puso de pie también, aunque parecía que sus piernas temblaban. No me juzgues como si yo no fuera consciente de lo que he destruido. Lo sé. Lo llevo arrastrando desde hace días. He perdido el sueño. He pasado noches enteras pensando en cómo decírtelo. Intenté apartarme de él. Intenté dejarlo. Pero cada vez que lo hacía, me venía encima todo lo que estaba evitando sentir, y me paralizaba. Esto no era una aventura feliz. Era un desastre desde el principio. Yo me giré hacia ella, incapaz de contener la rabia. Pues habérmelo dicho antes. Antes de que esto llegara tan lejos.
Antes de que yo entrara en esta habitación y te encontrara así. Antes de que él supiera cosas sobre nuestro horario que ni siquiera mis amigos saben. Ella frunció el ceño, como si la frase le hubiese dolido más de lo que esperaba. Él no sabe cosas de ti. Solo, sabía que saliste temprano hoy porque se lo dije. Nada más. Ese detalle me revolvió el estómago. Me estás escuchando, te das cuenta de lo que estás diciendo, que compartías mi horario con él, pero no conmigo lo que te estaba pasando, te das cuenta de lo humillante que es eso. Ella retrocedió un paso, como si yo le estuviera lanzando algo invisible. No quería humillarte. No quería poner a nadie por encima de ti. Tú eres la persona más importante en mi vida. Él no es nada comparado contigo. Yo respiré hondo, conteniendo un impulso de golpear la mesa. Pues entonces explícamelo. Explícame por qué alguien que, no es nada, ha estado en nuestra casa. En nuestra ducha. En tu cabeza. Explícame por qué ese nadie tenía espacio que yo no tenía. Ella empezó a llorar más fuerte, pero esta vez no parecía una súplica, sino un derrumbe total. Porque yo estaba rota. Porque no sabía cómo pedir ayuda. Porque pensé que tú merecías una pareja más fuerte, que no fuera un lastre. Y cuando me vi ahogándome, en vez de ir hacia ti, fui hacia lo fácil, hacia lo que no conocía, hacia lo que no podía juzgarme. Fue una cobardía. No tengo otra palabra. Cobardía. Mientras la escuchaba, una parte de mí quería creer que aquello era verdad, que su derrumbe emocional había sido real y no una justificación. Pero otra parte, la que seguía mirando la escena del despacho una y otra vez, no podía aceptar esa explicación sin más. ¿Y ahora qué?, pregunté, con la voz tan cansada que casi pensé que no saldría. Ella levantó la vista, con los ojos rojos y temblando. Lo que tú decidas. No voy a pedirte que me perdones. No voy a pedirte que sigamos. Sé que no tengo derecho a nada. Solo quiero que sepas que no quiero perderte. Pero sé que lo más probable es que ya te haya perdido. La escuché sin interrumpirla, y por un instante pensé en todas las veces que habíamos resuelto discusiones, en todas las veces que habíamos encontrado un punto medio, en todos los momentos en los que me había prometido que, pasara lo que pasara, siempre podríamos contarnos las cosas. Pero esa idea murió en cuanto recordé la imagen de él en el despacho. No puedo decidir nada ahora, dije, caminando hacia la puerta. Ni quiero hacerlo. Necesito aire. Necesito distancia. Porque ahora mismo no sé ni cómo me llamo. Ella dio un paso hacia mí. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo intentar arreglarlo? Me giré, agotado. Primero tendrás que dejar de mentirte a ti misma. Y luego tendrás que dejar de mentirme a mí. Solo entonces podré escuchar algo más. Ella asintió sin decir nada. Yo salí del despacho y cerré la puerta detrás de mí. No la cerré con rabia, ni de golpe, ni con intención de castigar. La cerré porque necesitaba un límite físico, algo que separara durante unos segundos el antes y el después. Desde el pasillo oí cómo ella se dejaba caer al suelo otra vez, llorando como si no quedara aire en la casa. Y ahí empezó la parte más amarga de todo esto, no el descubrimiento, no el shock, no la imagen del otro hombre, sino la confrontación cruda de dos personas que se habían querido durante años y que ahora se miraban como si fueran desconocidos que se habían herido sin saber cómo detenerse. La venganza no nació de golpe ni apareció como una idea brillante en mitad de la noche, sino que se fue formando poco a poco, casi sin que yo quisiera admitirlo, mientras pasaban los días después de la confrontación y la casa se convertía en un campo minado donde cada movimiento exigía cuidado para no volver a romper algo que ya estaba roto. Durante la semana siguiente, Clara caminaba por el piso como una sombra, intentando no cruzarse conmigo más de lo necesario, y cuando lo hacía, me miraba como si buscara algún rastro de esperanza en mi cara. Yo no le daba ninguno, no por crueldad,
sino porque no era capaz de ofrecer algo que no sentía. Necesitaba ese espacio mental para entender qué hacer con el desastre que se había acumulado delante de mí. Y fue precisamente ese silencio, esa distancia que ella misma había creado y ahora intentaba cerrar sin éxito, lo que me empujó hacia una idea que, al principio, me pareció innecesaria, pero que luego tomó forma casi por sí sola. Si ella había destruido la confianza sin avisar, yo no tenía por qué proteger su imagen, ni su comodidad, ni la red social que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Durante 2 días completos anoté en un cuaderno todo lo que sabía, lo que había visto, lo que había escuchado, lo que me había dicho ella, lo que había dicho él. No para chantajear, ni para amenazar, sino para tener claro qué información podía usar y cuál debía guardar. Me di cuenta de que no tenía fotografías, no tenía grabaciones, no tenía más prueba que mi palabra, pero eso no era un obstáculo para lo que empecé a planear. No necesitaba exponerlos físicamente. Bastaba con desarmar la versión que ella pretendía mantener ante los demás, esa fachada ordenada de pareja perfecta, de mujer responsable, de persona estable. Y no porque yo quisiera hundirla de por vida, sino porque necesitaba recuperar un mínimo de justicia en una situación donde yo había sido el único que había jugado limpio. La decisión llegó una tarde en la que Clara intentó acercarse de nuevo. Yo estaba en la cocina preparando un café mientras ella se quedó apoyada en la puerta, con los brazos cruzados y los ojos hinchados. Parecía haber ensayado lo que iba a decir. «Estoy buscando ayuda», murmuró, evitando mirarme directamente. «He pedido cita con una psicóloga. Y también he hablado con mi hermana. Le he contado parte, no todo. Puede que ella te llame». Yo levanté una ceja sin girarme hacia ella. «¿Parte? ¿Qué parte?» Clara tragó saliva. No le conté lo de la casa. Solo, que había tenido una relación fuera del matrimonio. No quería que pensara que yo era capaz de tener a alguien aquí dentro mientras tú estabas fuera. Solté una risa amarga. «O sea, que estás construyendo tu versión amable». ¡Qué sorpresa! Ella bajó la cabeza, sin fuerzas para defenderse. «No quiero que me odien. No quiero que crean que soy un monstruo». Me giré entonces y la miré fijamente, con un cansancio que ya no intentaba ocultar. «No soy yo quien va a darte esa absolución, Clara. No puedo y no quiero hacerlo». Ella dio un paso hacia mí, como si quisiera tocarme, pero frenó a mitad de camino. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó, casi en un susurro. «Nada», respondí. «Ya no necesito nada». Y fue en ese instante, al escucharme decir esas palabras con tanta claridad, cuando supe que la venganza ya estaba decidida. No iba a ser física, ni agresiva, ni ilegal. Nada de eso. Iba a ser una venganza quirúrgica, social, emocional, un golpe que no dejara moratones visibles pero sí consecuencias duras. Iba a arrancar de raíz la comodidad en la que se había refugiado para justificarse. Iba a obligarla a enfrentarse a la verdad sin edulcorantes. Empecé por donde sabía que le dolería más, su círculo cercano. No amigos casuales, no conocidos, sino las personas cuya opinión ella valoraba de verdad. Su hermana, su mejor amiga, su madre, 2 compañeras del trabajo que siempre la habían defendido como si fuese intocable. Les envié mensajes separados, claros y fríos, sin insultos ni exageraciones. Sé que Clara os contará una versión reducida de lo que pasó. Antes de que creáis que fue solo una crisis emocional, quiero que sepáis que encontré a un hombre dentro de nuestra casa, saliendo de nuestro baño, mientras ella intentaba explicarme que todo estaba bajo control. No tenéis por qué responder, pero necesito limpiar mi parte antes de que se manipule la historia. No añadí nombres ni detalles del hombre, porque no quería exponerlo más de lo necesario ni darle importancia. Quería que la responsabilidad cayera donde tenía que caer, sobre ella. Las respuestas llegaron en distintas formas.
Su hermana tardó unos minutos en contestar y lo hizo con un mensaje corto y tenso, no sabía que había sido así. Lo siento mucho. Su madre me llamó directamente, con la voz temblorosa, pidiendo detalles. Se los di sin elevar la voz, sin dramatizar, solo relatando los hechos tal como habían ocurrido. Ella lloró en silencio y prometió hablar con Clara. Su mejor amiga tardó 2 días en contestar. Cuando lo hizo, fue para decir, no puedo creerlo. Quiero escucharte cuando tengas fuerzas. Y sus 2 compañeras del trabajo enviaron mensajes más largos, ambos parecidos, lamentando lo ocurrido y asegurando que no avalarían la versión dulce de los hechos. Clara se enteró de todo cuando su madre la llamó llorando. Yo estaba sentado en el salón, revisando el correo, cuando ella salió de la habitación con el móvil en la mano y los ojos abiertos de par en par. ¿Les has contado lo de la casa?, preguntó en un tono que mezclaba sorpresa, terror y rabia contenida. Yo asentí sin moverme. Claro que sí, ¿qué esperabas? Que cargara con el silencio para protegerte. Ella dio un paso hacia mí, temblando de indignación. No tenías derecho. Eso era nuestro. Era privado. Teníamos que hablarlo entre nosotros. Cerré el portátil lentamente y me incliné hacia adelante. Lo privado lo rompiste tú el día que llevaste a alguien aquí dentro. A partir de ese momento, dejaste de tener el control sobre cómo se contaba la historia. Ella negó con la cabeza, desesperada. No entiendes lo que has hecho. Has destrozado mi relación con mi familia. Has hecho que me miren como si fuera. Se detuvo, incapaz de pronunciar la palabra. He hecho que te miren como lo que hiciste. No como lo que te gustaría fingir que pasó. Entonces explotó de verdad, no gritando, pero sí alzando la voz más de lo que la había escuchado desde el día de la confrontación. Esto no es justicia, es venganza. Es crueldad. Tú también me estás traicionando. Me levanté despacio de la silla y la encaré sin levantar la voz. No confundas la verdad con la crueldad. Yo no estoy inventando nada. Solo estoy evitando que tú lo disfraces. Ella empezó a llorar, pero esta vez no era un llanto triste, era un llanto airado, casi desesperado, como si su mundo se estuviera desmoronando a una velocidad que no podía controlar. No puedo creer que quieras hacerme daño así, dijo, con la voz rota. Pensé que, aunque las cosas estuvieran mal, al menos serías justo. Me acerqué hasta quedar a 1 metro. ¿Justo? Justo sería haberlo detenido antes de que entrara aquí. Justo sería que no me hubieras mentido durante semanas. Justo sería que no tuviera que mirar esta casa y pensar en él. Esto no es justicia perfecta, Clara. Es lo único que puedo hacer para no sentir que me quedé cruzado de brazos mientras tú te encargabas del relato. Ella me miró con una mezcla de horror y resignación. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir? ¿Vas a contarlo en el trabajo? ¿Vas a humillarme públicamente? Negué con la cabeza. No. No voy a meter a tu empresa en esto. No voy a destruir tu carrera. No soy como tú piensas. Ella se sorprendió por la claridad con la que lo dije. ¿Entonces qué más quieres?, preguntó, casi suplicando. Pensé durante unos segundos antes de responder. Quiero que asumas tu responsabilidad sin manipularla. Quiero que dejes de buscar versiones cómodas. Quiero que afrontes lo que hiciste sin pedirme que yo cargue con parte del peso. Clara se hundió en una silla, derrotada. No sé si puedo. Me encogí de hombros. Entonces al menos no me pidas que actúe como si no hubiera pasado nada. Los días siguientes fueron una combinación de silencio, tensión y una especie de tregua incómoda en la que ella caminaba con cuidado por la casa, intentando reparar lo irreparable mientras yo seguía adelante con mi plan. No necesitaba hundirla más. Ya lo había conseguido, había roto la red de protección emocional que ella había intentado crear para amortiguar su culpa. Y no era un castigo impulsivo.
Era una manera de devolver un cierto equilibrio a una situación donde yo había sido tratado como un accesorio silencioso. La verdadera consecuencia llegó una semana después, cuando su hermana vino a la casa sin avisar. Clara abrió la puerta y yo escuché desde el pasillo cómo su hermana le decía, entre lágrimas y enfado, ¿cómo pudiste? Mamá está destrozada. Y tú solo nos dijiste la mitad. ¿Qué pretendías, que lo disculpáramos? Yo me quedé quieto, escuchando. Clara intentó responder, pero su voz era un murmullo. Su hermana insistió, no te reconozco. No sé quién eres ahora. Tras unos minutos, Clara subió corriendo a nuestra habitación y se encerró allí. Yo volví al salón, me serví un vaso de agua y sentí una calma triste, una sensación extraña, como si por fin hubiera recuperado un fragmento de control en un caos que no había elegido. No fue una venganza brutal. No fue desproporcionada. No fue teatral. Pero tuvo un impacto profundo. Clara ya no podía esconderse detrás de versiones suaves. Ya no podía maquillarlo. Ya no podía inventarse pretextos para que la vieran como víctima de su propia confusión. Ahora tenía que mirar a la gente a los ojos sabiendo que todos conocían la verdad sin adornos. Esa fue mi venganza. No gritos, no golpes, no destrucción material. Solo verdad. Verdad sin suavizar, expuesta ante quienes ella más temía decepcionar. Y aunque nada me devolvía lo que había perdido, al menos sentí algo parecido a justicia. No completa, no perfecta, pero suficiente para no sentirme aplastado por el papel del marido engañado que debe callar para no incomodar. Durante los días posteriores a la tormenta social que provoqué, la casa quedó envuelta en un tipo de silencio que no se parece al silencio cotidiano, sino a un ambiente cargado en el que cada objeto parece observarte, como si las paredes pudieran recordar todo lo que se había dicho y lo que se había hecho. Clara caminaba despacio, apagada, sin intentar justificar nada y sin buscar conversación más allá de lo imprescindible. Yo tampoco hacía esfuerzos por acercarme, no porque quisiera castigarla con indiferencia, sino porque aún no entendía bien mis emociones. Había momentos en los que sentía una rabia seca, otros en los que me invadía una tristeza profunda, y algunos instantes en los que lo único que quería era salir corriendo sin mirar atrás. Era un ciclo extraño y agotador, una mezcla de pelea interna entre lo que había sido mi vida hasta entonces y lo que estaba empezando a ser sin que yo lo hubiera elegido. El jueves por la noche, después de una cena silenciosa en la que ninguno de los dos consiguió terminar el plato, Clara dejó los cubiertos sobre la mesa y respiró hondo, como si estuviera acumulando fuerzas. Tenemos que hablar, dijo con un tono que no escuchaba desde hacía semanas, un tono firme pero frágil, como si estuviera preparándose para un golpe inevitable. Yo asentí, aunque sabía que lo que iba a salir de esa conversación nos arrastraría a un punto del que ya no habría vuelta. Nos movimos al salón. Ella se sentó en el sofá con las manos entrelazadas, mirándose los dedos como si fueran la única parte del mundo que podía sostener. Yo me senté en la butaca frente a ella, manteniendo una distancia que no habíamos marcado explícitamente pero que los dos respetábamos como si fuera una norma nueva. Clara levantó la mirada lentamente y empezó a hablar sin rodeos, como si supiera que cualquier intento de suavizar las cosas solo las empeoraría. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice no tiene justificación. Pero necesito que entiendas que no fue algo que hice porque me faltaras tú, o porque quisiera a otra persona, o porque buscara algo mejor. Fue una mezcla de miedo, agotamiento y estupidez. Y sé que eso no arregla nada, pero no quiero que cargues con culpas que no te pertenecen. Yo respiré hondo, intentando no interrumpirla, porque aunque una parte de mí quería preguntarle por todos los detalles que todavía no entendía, sabía que si la cortaba perdería la oportunidad de escuchar lo que realmente necesitaba decir. Ella continuó, con la voz temblorosa. No sabes lo difícil que ha sido ver cómo te alejabas emocionalmente para defenderte. Lo entiendo, sé que es normal,
pero cada vez que me mirabas con esa distancia me daba cuenta de que había ido demasiado lejos. He perdido algo que tenía un valor enorme y que no supe cuidar. Y no sé si algún día podrás perdonarme, pero no quería quedarme sin decirte lo que siento. Me quedé en silencio unos segundos, dejando que sus palabras se asentaran. No era la primera vez que me pedía explicaciones emocionales, pero esta vez no sonaba a alguien buscando consuelo ni a alguien queriendo salvar apariencias. Sonaba a alguien que sabía que estaba a punto de perderlo todo. Clara, dije finalmente, apoyando los codos en las rodillas, lo que me duele no es solo lo que pasó. Lo que más pesa es que me dejaste fuera de tu vida mientras estabas en un momento que necesitaba sinceridad. Me trataste como si yo fuera incapaz de sostenerte, como si yo fuera una carga. Y mientras pensaba que estabas pasando una mala racha, tú estabas construyendo una historia paralela en la que yo era un espectador sin saberlo. Ella cerró los ojos un momento, como si esas palabras la atravesaran. No quería convertirte en un espectador. No quería que te enteraras así. No quería nada de lo que ocurrió. Simplemente perdí el control. Me equivoqué a niveles que aún no sé medir. Yo asentí. Lo sé. Pero las intenciones no borran los hechos. Y ahora no sé qué queda de nosotros. Clara se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas, y su voz se volvió más directa. Quiero que lo hablemos. Quiero saber si todavía hay algo que salvar o si ya estás decidido a terminar con esto. Esa pregunta me golpeó en un punto que no quería tocar todavía. Sentí un nudo en la garganta, algo que no venía de la rabia ni del dolor, sino de la confusión. No estoy decidido, respondí lentamente. Pero tampoco estoy seguro de que esto tenga arreglo. Porque no se trata de un error puntual ni de una noche fuera de lugar. Fue un proceso que duró semanas. Fue algo que implicó mentiras, silencios, planificación. Que alguien estuviera en nuestra casa, no sé si puedo vivir con esa imagen sin que se convierta en un peso constante. Ella apretó los labios, como si quisiera discutir algo pero supiera que sería inútil. No espero que olvides. No espero que dejes de sentir lo que sientes. Solo quiero que hablemos de lo que tú necesitas. ¿Quieres espacio? ¿Quieres que me vaya unos días? ¿Quieres separar nuestras vidas ya mismo? Estoy dispuesta a hacer lo que decidas, aunque me destruya. Su disposición a aceptar cualquier consecuencia me desconcertó más que si hubiera intentado justificar sus actos. No quiero tomar decisiones motivadas por el enfado, dije lentamente. Pero tampoco puedo quedarme en esta especie de limbo sin saber hacia dónde vamos. Necesito entender qué quieres tú. No solo lo que estás dispuesta a aceptar como castigo. Ella se sorprendió por la palabra castigo, pero no la discutió. Quiero seguir contigo, dijo finalmente, con un tono que no había usado en semanas, un tono claro, directo, sin temblores. Quiero reconstruir lo que rompí. Sé que llevará tiempo, sé que quizás nunca vuelva a ser igual, pero quiero intentarlo. No por miedo a estar sola ni por costumbre, sino porque tú eres la persona con la que quiero estar. Y sé que no lo parece por lo que hice, pero lo siento así. Hubo un silencio largo después de eso. Yo miré la alfombra, las manos, la mesa de centro, cualquier cosa que me permitiera ordenar mis sentimientos sin que ella interpretara cada expresión como una respuesta definitiva. Clara, no sé si puedo volver a confiar en ti de la misma forma, dije finalmente. Y si no puedo, no sé si una relación puede sobrevivir así. La confianza no es solo un ingrediente más, es lo que sostiene todo lo demás. Ella asintió despacio, con los ojos húmedos. Lo sé. Y entiendo que quizá no puedas volver a confiar en mí nunca. Pero si me dices que no hay nada que podamos reconstruir, quiero que lo digas ahora, para no volver a engañarme con esperanzas vacías. Esa petición me tensó por dentro. No porque estuviera mal pedir claridad, sino porque yo mismo no la tenía. Quiero tiempo,
dije finalmente, incapaz de ofrecer otra cosa. No un tiempo infinito. No un tiempo cómodo. Solo unas semanas para pensar. Necesito procesar lo que pasó sin la presión de tomar una decisión inmediata. Ella respiró profundamente, como si esa respuesta la golpeara y la aliviara a la vez. Está bien. Te daré todo el tiempo que necesites. No voy a presionarte. Ladeé la cabeza, intentando no sonar frío. Pero también necesito que entiendas que darte tiempo no significa que la balanza vaya a inclinarse a tu favor. Clara bajó la mirada. Lo sé. Pero prefiero eso a que cierres la puerta hoy sin haberlo pensado. La conversación continuó, más tranquila pero igual de intensa, mientras hablábamos de cómo íbamos a vivir durante esas semanas sin que la convivencia se volviera insoportable. Ella propuso dormir en la habitación de invitados y acepté sin discutir. También acordamos evitar conversaciones emocionales innecesarias hasta que yo estuviera preparado. Ella lo aceptó todo sin resistencia, como si cada decisión fuera una penitencia más. Cuando la conversación terminó, Clara subió las escaleras, y yo me quedé sentado en el salón durante casi una hora, revisando mentalmente cada frase, cada emoción, cada gesto. Habíamos hablado, sí. Pero esa conversación no nos había acercado ni separado del todo. Simplemente había puesto las piezas sobre la mesa de forma ordenada, listas para que yo eligiera cómo quería reconstruir mi vida. Cuando finalmente apagué las luces y subí a la habitación, escuché el sonido apagado de Clara llorando detrás de la puerta del cuarto de invitados. No entré. No dije nada. No era el momento. Pero por primera vez desde el descubrimiento, entendí que estaba acercándome lentamente, dolorosamente, a una decisión que no podría evitar por mucho más tiempo. La mañana en que empecé a aclarar lo que realmente quería no fue especial en apariencia. No hubo una frase detonante, no hubo una discusión nueva, no hubo un gesto definitivo de su parte. Fue simplemente que me desperté antes del amanecer, miré el techo sin poder volver a dormir y me di cuenta de que llevaba casi 3 semanas en un estado suspendido, viviendo cada día como si estuviera esperando un último empujón que me ayudara a decidir. Y en ese silencio matutino, con la casa todavía oscura y Clara dormida en la habitación de invitados, me di cuenta de que ese empujón no iba a llegar en forma de un acontecimiento dramático, sino de la suma de todo lo que ya había ocurrido. Me levanté sin hacer ruido y bajé a la cocina. Puse agua a calentar y me quedé apoyado en la encimera mirando el vapor, sin pensar en nada concreto, solo sintiendo un cansancio muy profundo que ya no se debía al enfado, sino al proceso entero que había atravesado desde el día en que encontré a aquel hombre en nuestro despacho. Y mientras miraba la jarra de agua temblar por el calor, entendí que seguir así me estaba vaciando por dentro de una manera que ya no tenía arreglo. No era una cuestión de orgullo ni de castigo, era una necesidad vital de reconstruirme sin tener que cargar con la historia que ella había creado sin mí. Cuando Clara bajó un rato después, llevaba el pelo recogido, la cara pálida y esa expresión que había adoptado desde que dormía en la habitación de invitados. Una mezcla de cautela y cansancio que me provocaba una repulsión triste, como si estuviera viendo la versión desgastada de alguien que había conocido durante años. Me saludó con un buenos días tan bajito que apenas se escuchó. Yo asentí y dejé el café sobre la mesa. Ella dudó antes de sentarse, como si esperara instrucciones sobre si podía usar la misma mesa que yo. Decidí no alargar más esa incomodidad. Clara, tenemos que hablar hoy, dije, sin rodeos. Ella se tensó, como si supiera exactamente qué significaba esa frase. ¿Ahora? Preguntó. Negué con la cabeza. Después de desayunar. Pero hoy. No puedo postergarlo más. Ella asintió despacio, tragando saliva como si le costara. Terminamos de desayunar sin hablar y luego subimos al salón, no porque fuera un espacio neutral, sino porque la mesa grande nos permitía sentarnos frente a frente sin sentirnos atrapados por la cercanía.
Ella se acomodó con las manos entrelazadas y yo me senté con la espalda recta, intentando no mostrar nerviosismo aunque lo tenía. Tomé aire y empecé, no por dramatismo, sino porque necesitaba ordenar las palabras para no parecer impulsivo. He pensado mucho en todo esto. Demasiado, diría. Y lo que más me ha costado aceptar es que, aunque sigamos queriéndonos de alguna forma, ya no somos compatibles con la versión de vida que teníamos antes. No porque yo te odie. No porque quiera vengarme aún más. Sino porque hay algo roto en mí y no sé cómo repararlo mientras sigamos aquí dentro juntos. Clara apretó las manos, intentando mantenerse firme. ¿Quieres decir que ya lo has decidido?, preguntó con la voz temblorosa. No quería prolongar el suspenso más de lo necesario, así que asentí. Sí. Quiero separarnos. Ella cerró los ojos un momento y se tapó la boca con la mano, como si quisiera contener un sonido que no quería que yo escuchara. Tardó unos segundos largos en poder hablar. Lo sabía. No quería admitirlo, pero lo sabía. Y aún así, escucharlo duele más de lo que imaginaba. Yo no busqué suavizar el golpe, pero tampoco añadí comentario alguno, porque nada hubiera servido para hacer más llevadera esa frase. Clara respiró hondo y continuó. ¿Es definitivo? ¿No hay posibilidad de intentarlo más adelante? Negué con calma, no desde la rabia, sino desde la certeza. No lo creo. Ni sería justo que lo insinuaras solo para que tú puedas aferrarte a una posibilidad. Necesito reconstruir mi vida desde cero. Y esa reconstrucción implica hacerlo solo. Clara bajó la mirada y las lágrimas empezaron a caerle por la cara sin que intentara secarlas. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito saber algo. ¿En algún momento de estas semanas hubo una parte de ti que hubiese querido quedarse? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera injusta, sino porque era tan honesta que sentí un pinchazo de compasión. Pensé unos segundos antes de responder. Sí, hubo momentos. Sobre todo al principio. Antes de que se asentara el daño completo. Pero esos momentos fueron desapareciendo. No porque cambies tú, sino porque cambié yo. Descubrí cosas de mí mismo que no sabía, y algunas de ellas significan que no puedo seguir siendo quien era contigo. Ella escuchó eso sin levantar la vista. Luego, con un hilo de voz, dijo, lo entiendo. Sé que la culpa es mía y no voy a intentar convencerte de lo contrario. Solo me cuesta imaginar un futuro en el que no formes parte de mi vida. Yo bajé un poco la tensión del cuerpo, no para consolarla, sino para poder hablar sin sentir un nudo en la garganta. Yo también tengo miedo del futuro, Clara. Pero el miedo no puede ser la razón por la que sigamos juntos. Ella asintió lentamente. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Qué te hace sentir menos roto?, preguntó, eligiendo la palabra con cuidado. Me agradecí que la dijera sin miedo a equivocarse. Quiero que empecemos el proceso de separación de forma tranquila. Quiero hablar con un abogado para entender los pasos. Quiero que tú también lo hagas. Y quiero que organicemos la salida de la casa sin prisas, pero con una fecha clara. No quiero estar atrapado en esta especie de convivencia sin sentido durante meses. Clara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, no por vergüenza, sino para poder hablar sin que la voz se le rompiera. Puedo quedarme con mi hermana mientras buscas un sitio. No quiero hacerte la vida más difícil quedándome aquí. Negué con la cabeza. No quiero que te vayas de forma precipitada. Esto no es una expulsión. Es una separación que estamos acordando. Pero sí quiero que establezcamos un límite de tiempo. Un mes como máximo. Ella asintió, mirando a la alfombra. Está bien. Un mes. Hubo un silencio largo después de eso, un silencio que no era hostil, sino cargado de la aceptación triste de lo inevitable. Clara levantó por fin la mirada y me dijo algo que no esperaba escuchar.
gracias por no destrozarme más de lo que ya estoy. Sé que podrías haber sido mucho más cruel y no lo has sido. Me quedé pensándolo unos segundos antes de responder. No soy cruel, Clara. Nunca quise serlo. Solo traté de equilibrar una situación que me dejó sin defensas. Y ahora lo único que quiero es seguir adelante sin que esto se convierta en una guerra. Ella asintió, y durante un instante, por primera vez desde todo lo ocurrido, no la vi como la mujer que me había engañado, sino como una persona rota que también tenía que enfrentar un futuro incierto. No fue compasión plena, ni reconciliación, ni alivio. Fue simplemente humanidad después de demasiado dolor. Clara tomó aire y dijo, ¿podemos hablar con calma en unos días? No para que cambies de idea, sino para ajustar los detalles. Asentí. Sí. Podemos hacerlo. Ella se levantó despacio, como si el cuerpo le pesara, y antes de irse hacia la escalera se detuvo un momento. A pesar de todo, gracias por los años que tuvimos. Esa frase me atravesó, no porque despertara nostalgia, sino porque fue honesta, simple y real. Yo también los agradezco, dije sin adornos. Clara subió a la habitación de invitados y yo me quedé en el salón, sintiendo por primera vez desde la traición que mi mente estaba clara. No feliz, no aliviada, no en paz. Solo clara. Y esa claridad, en ese momento, fue suficiente para sostenerme. Durante el resto del día me dediqué a ordenar mis cosas, no como gesto simbólico, sino como inicio real de una transición. Guardé documentos, revisé cuentas, busqué pisos en alquiler sin presión, como quien empieza una lista de tareas que ya no puede evitar. No sentí emoción, ni tristeza profunda, ni esperanza. Sentí que por fin estaba avanzando hacia algo distinto, algo incierto, pero mío. Por la noche, mientras me acostaba en la cama que había sido nuestra durante años, escuché silencio en toda la casa. Ningún llanto detrás de la puerta de invitados, ninguna conversación retenida, ningún ruido extraño que activara mis nervios. Solo silencio. Y por primera vez, ese silencio no me pareció una amenaza, sino el primer paso de una vida nueva en la que ya no tendría que adivinar, ni esperar, ni sostener un peso que no me correspondía. La herida seguía ahí. No iba a desaparecer pronto. Pero ya no estaba abierta en canal. Ya no sangraba. Y aunque me costara admitirlo, esa era la primera señal de que, poco a poco, estaba empezando a dejar atrás una historia que ya no podía salvarse.